En este video hablaremos de la guerra contra Texas, más conocida como la Guerra de Independencia de Texas o la Revolución de Texas, un conflicto armado entre las fuerzas de la República Mexicana y los independentistas tejanos que inició el 2 de octubre de 1835 con la Batalla de González y que concluyó el 21 de abril de 1836 con la Batalla de San Jacinto, en la cual el entonces presidente Santa Anna fue capturado por los independentistas y luego fue forzado a firmar el Tratado de Velasco, el 21 de abril de 1836, que obligaba al gobierno mexicano a retirar sus fuerzas militares de Texas y reconocer sus demandas de independencia, pero que fue desconocido por el Congreso Nacional, argumentando que el estatus de prisionero del presidente le quitaba la capacidad de firmar cualquier tipo de tratados. Los orígenes más simbólicos del conflicto podemos encontrarlos en los primeros años de la independencia de México. Entre 1812 y 1813 se levantaría un movimiento armado en el territorio de Texas llamado el Ejército Republicano del Norte, o mejor conocido como la Expedición de Gutiérrez Magui, conformado principalmente por filibusteros estadounidenses, individuos que estarían involucrados en expediciones militares no oficiales para apoyar revueltas, en este caso contra los realistas. Este movimiento declararía la independencia de Texas con Bernardo Gutiérrez de Lara como presidente, apoyado por el exteniente del ejército estadounidense Augustus Magui. Gutiérrez crearía la primera constitución de Texas en 1813, pero su movimiento sería rápido y definitivamente aplastado por las fuerzas del ejército español ese mismo año en la batalla de Medina, tras lo cual los rebeldes serían perseguidos y asesinados. Como causa más directa, nos encontramos con el Tratado Adams-Onís, también conocido como el Tratado de Transcontinentalidad, cuyas negociaciones comenzaron en 1819 con el objetivo de fijar una frontera definida entre el Virreinato de la Nueva España y los Estados Unidos, en el que España cedía los territorios de la Florida, Oregón y la Luisiana, pero aseguraba la soberanía de Texas, que fue ratificado en 1821 por España y cuyos límites fueron reconocidos y ratificados en diferentes ocasiones por México en años posteriores. Sin embargo, en estos años España otorgaría a Moses Austin, castellanizado a Moisés Austin, permiso para establecer un asentamiento estadounidense en el territorio de Texas. Moisés era el padre de Stephen Fuller Austin, castellanizado a Esteban Austin, conocido como el padre de Texas, pues sería vital en la colonización anglo-estadounidense de la región, trayendo a 300 familias a él debido a las concesiones hechas por la República Mexicana y en general por ser un gran promotor de la inmigración estadounidense a Texas. En su honor fue nombrada la capital del estado. La segunda gran semilla del conflicto vendría el 18 de agosto de 1824 con la Ley General de Colonización, la cual facilitaba tremendamente la adquisición y compra de tierras en el territorio tejano por parte de los colonos, con el objetivo de incrementar la población y mejorar la economía de la región, lo que provocó un aumento inclusive mayor en la población de estadounidenses, comparado con los tejanos, los residentes de origen mexicano. Además, ese mismo año, la Constitución de 1824 formó el estado de Coahuila y Texas, lo que causó gran descontento entre la población colona, pues argumentaban que sus intereses se verían invisibilizados por la de los coahuilenses. Entre estos años ocurriría un evento que algunos historiadores considerarían la primera verdadera chispa del conflicto. En 1826, un empresario llamado Hayden Edwards declararía la independencia de sus tierras, adquiridas de la Texas mexicana, fundando la República de Fredonia, que fue rápidamente derrotada. Este suceso pondría al gobierno alerta, pues ahora sospechaban que los Estados Unidos estaban tratando de anexar Texas, sospechas que, tras los intentos de compra por parte de Estados Unidos del territorio en 1827 y 1829 y tras el evidente descontento que causó la abolición absoluta de la esclavitud en territorio mexicano en septiembre de 1829, culminaron en las leyes del 6 de abril de 1830, en las que se prohibía terminantemente la inmigración de más colonos estadounidenses al territorio, además de intentar incentivar a la población mexicana a trasladarse allí para contrarrestarlos. Para 1830, había casi 25,000 habitantes en Texas, de los cuales únicamente 3,400 eran mexicanos. Un par de años más tarde, se organizaría la Convención de 1832, en la que los colonos demandaban la abolición del artículo 11 de las leyes del 6 de abril de 1830, que prohibía la inmigración de más colonos a Texas. Una negociación que no llegaría a nada, pero que representaría la primera reunión de la población colona para actuar sobre sus intereses comunes. Ese mismo año se daría el primer enfrentamiento propiamente militar entre los tejanos colonos y el ejército mexicano en la batalla de Velasco, aunque fue muy reducida en escala, con alrededor de un centenar de participantes en ambos lados. En 1833, Santa Anna sería elegido presidente y bajo su mandato comenzaría en 1835 con la promulgación el 23 de octubre de las bases de reorganización de la nación mexicana, la transición del sistema federalista al de un sistema centralista provisional.
lo que colmó el vaso para los tejanos, quienes solo reconocían lo establecido en la Constitución Liberal de 1824, y así, el 2 de octubre, ocurriría la primera batalla de la Guerra de Independencia de Texas, conocida como la Batalla de González, en la que el ejército mexicano intentó tomar un cañón que se le había prestado al pueblo de González para su autodefensa en 1831, que resultó en la retirada del ejército. El movimiento de independencia de Texas no sería el único de ese tipo en respuesta a las reformas centralistas. También surgiría en la República de Yucatán y la República del Río Grande, pero estas acabarían siendo reintegradas a México eventualmente. La situación en Texas fue distinta, pues a pesar de que el ejército mexicano al mando de Santana resultaría relativamente exitoso en su campaña, en eventos como la Batalla del Álamo, la Batalla de Refugio y la Batalla de Coleto, en las que las fuerzas tejanas fueron masacradas, lo que finalmente las obligó a retirarse, oponiendo poca resistencia a la marcha de los mexicanos. A pesar de esto, el 21 de abril de 1836, el ejército de Santana fue emboscado por las fuerzas colonas comandadas por Sam Houston, cuyo nombre es ahora el de la ciudad más poblada de Texas, en la batalla de San Jacinto, que duró 18 minutos en total, en la que el presidente fue capturado y forzado a firmar el Tratado de Velasco el 14 de mayo de 1836, que se dividió en dos partes, una pública y una secreta. En la pública, firmada por Santana, este se comprometía a retirar el ejército mexicano y a sentar las bases para el reconocimiento oficial de la independencia de Texas, que sin embargo fue de facto desde ese momento en adelante, ya había sido declarada por los tejanos el 2 de marzo de ese año. Y la secreta delimitaba el territorio tejano hasta el norte del río Bravo. El Tratado de Velasco fue desconocido por el gobierno del presidente José Justo Corro, quienes nunca lo ratificaron y por tanto nunca supieron de este último artículo, lo que sentaría las bases para que en 1846, tras la anexión de Texas a los Estados Unidos en 1845, estos últimos pudieran crear un casus belli cuya naturaleza fue terriblemente fraudulenta, lo que en realidad no sorprende a nadie. Esta guerra resultaría con la formación de la República de Texas, que existiría desde 1836 hasta 1845, periodo en el cual permaneció en una especie de limbo, pues los Estados Unidos no estaban totalmente seguros de anexarla, pero de igual manera recibían su apoyo. Pero así existió por casi una década como la República de una Estrella, que logró entablar relaciones diplomáticas con otras naciones, principalmente a través del comercio de algodón. Sufrió varios intentos de reconquista por parte de México y tuvo varios enfrentamientos con los nativos de la zona. Fue una nación independiente hasta su anexión a los Estados Unidos en 1845, convirtiéndose en su 28º estado.